Comienzo de la Revolución de Febrero en Rusia, el derrumbe del zarismo. El comienzo de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, con las protestas y disturbios en Petrogrado, la antigua San Petersburgo, marca un punto de inflexión crucial en la historia del país y del mundo. Este evento no solo derrocó al zar Nicolás II y puso fin a la dinastía Romanov, sino que también tuvo profundas consecuencias para la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y allanó el camino para la Revolución de Octubre. Contexto prerrevolucionario: una nación en crisis. Rusia a principios de 1917 se encontraba en una profunda crisis. La participación en la Primera Guerra Mundial había exacerbado los problemas económicos y sociales existentes. La escasez de alimentos y combustible, la inflación galopante, las enormes pérdidas humanas en el frente y la corrupción generalizada del gobierno zarista habían generado un creciente descontento entre la población. Las protestas en Petrogrado, la chispa que encendió la revolución. Las protestas que marcaron el inicio de la Revolución de Febrero comenzaron a finales de febrero, según el calendario juliano, que corresponde a principios de marzo según el calendario gregoriano, de 1917 en Petrogrado, la capital del Imperio ruso. Inicialmente, las manifestaciones fueron protagonizadas principalmente por mujeres trabajadoras que exigían pan y paz. La escasez de alimentos, especialmente de pan, era un problema acuciante que afectaba a la población urbana. El 23 de febrero, 8 de marzo en el calendario gregoriano, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, las protestas se intensificaron y se extendieron por toda la ciudad. Las obreras textiles lideraron las manifestaciones, sumándose luego trabajadores de otras industrias y estudiantes. Las consignas iniciales, centradas en la escasez de alimentos, pronto se transformaron en demandas políticas que exigían el fin de la autocracia zarista y la retirada de Rusia de la guerra. La escalada de la violencia y la fraternización de los soldados. A medida que las protestas se intensificaban, el gobierno zarista ordenó la represión por parte de la policía y las tropas. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, los soldados, muchos de ellos reclutados entre campesinos y obreros que compartían las mismas penurias que los manifestantes, mostraron cada vez más reticencia a disparar contra la multitud. En algunos casos, incluso se produjeron episodios de fraternización entre los soldados y los manifestantes. Este giro fue crucial para el desarrollo de la revolución. La pérdida del apoyo del ejército dejó al régimen zarista sin su principal instrumento de represión. El 27 de febrero, 12 de marzo, grandes contingentes de soldados se unieron a los manifestantes, tomando el control de arsenales y otros edificios clave de la ciudad. La abdicación del zar Nicolás II, el fin de una era. Ante la creciente presión de las protestas, la pérdida del control del ejército y la presión de la Duma, el parlamento ruso, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar el 2 de marzo, 15 de marzo. Con su abdicación, se puso fin a más de 3 siglos de dinastía Romanov y a la autocracia zarista en Rusia. Consecuencias inmediatas y el gobierno provisional. Tras la abdicación del zar, se formó un gobierno provisional, compuesto por miembros de la Duma, principalmente liberales y socialistas moderados. Este gobierno se comprometió a convocar una asamblea constituyente para establecer un nuevo sistema político para Rusia. El impacto en la Primera Guerra Mundial. La Revolución de Febrero tuvo un profundo impacto en la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Aunque el gobierno provisional inicialmente se comprometió a continuar la guerra, la moral del ejército ruso se desplomó y la disciplina se deterioró rápidamente. El caos y la inestabilidad política interna debilitaron significativamente el esfuerzo bélico ruso, lo que finalmente condujo a la retirada del país de la guerra con la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, tras la Revolución de Octubre. En resumen, el comienzo de la Revolución de Febrero en Rusia, con las protestas y disturbios en Petrogrado, fue un evento trascendental que marcó el fin del zarismo y tuvo profundas consecuencias para la historia de Rusia y del mundo. Este proceso revolucionario no solo derrocó a una dinastía centenaria, sino que también influyó decisivamente en el curso de la Primera Guerra Mundial y allanó el camino para el ascenso del bolchevismo al poder.